Bueno, y vamos a platicar y siempre me da mucho gusto hacerlo con el doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE y director de su propia empresa de análisis que es Integralia. Luis Carlos Ugalde, muchas gracias y buen día. Oscar Mario, muy buenos días. Oiga, bueno, a ver, como analista que es también, ayer los aspirantes presidenciales de Morena, incluso los dos de la alianza PT Partido Verde, pactan las reglas de la sucesión para el 2024 y determinan que el abanderado será el ganador de una encuesta oficial con 4 ejercicios espejo, cuyos resultados se van a conocer el próximo 6 de septiembre. Y bueno, lo más importante quizá es que el presidente de la República logra que internamente todos se comprometan a dar seguimiento a su proyecto de nación. Pero a ver, como analista, Luis Carlos Ugalde, le pregunto, desde su perspectiva y tomando la hegemonía y las prácticas del PRI durante casi 80 años en los procesos de la sucesión presidencial, administración con administración, lo poquito que pudo hacer el PAN con su alternancia en el 2000 y después una dificilísima repetición en el 2006, que todavía sigue siendo cuestionada por el propio presidente cuando usted era consejero presidente del IFE. Y lo que pasa hoy con la vida política en este país, en donde, pues, más que un partido, un órgano político en el que se sustente el futuro de esta nación en cuanto a la democracia se refiere, pues mucho depende también de la popularidad y, pues sí, el control que tenga un personaje que empata con el presidente de la República y que goza de enorme popularidad, sui generis quizá todo, y obviamente que está como protagonista principal el presidente, pero también el personaje Andrés Manuel López Obrador. Bueno, dicho lo anterior, a ver, después de lo que se pacte este fin de semana o el domingo, pues, desde su perspectiva como analista, Luis Carlos Ugalde, ¿es el mismo juego con diferentes reglas y distintos protagonistas o hay algo que hace la gran diferencia y que todavía pues no sabemos qué podemos esperar para el próximo año y los 6 que siguen? Adelante, Luis Carlos Ugalde. Yo creo que hay 2 diferencias respecto a la semana pasada. La primera es política. Yo creo que efectivamente ahora sí, con todas las restricciones y la simulación que pueda haber, se trata de una competencia real. Que una de las aspirantes lleva ya mucha ventaja respecto a los otros es parte de esta realidad. Y esa ventaja se construyó con parte en que pues se piensa que hay dados cargados, por el uso de recursos públicos para promoverse, por una pre-campaña que lleva 2 años. Pero el hecho es que ya que pasó eso, ya pues va a haber 3 básicamente candidatos que van a estar compitiendo realmente, y de ellos 2, que es Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, pues son los verdaderos competidores. Se sabe por los datos de las encuestas que eso ocurre. La pregunta que todos se hacen es, si después de que todo el mundo concluyó que Claudia Sheinbaum es la verdadera candidata preferida de López Obrador, como muchos dicen, si realmente en caso de que Marcelo Ebrard avance y avance, podría ganarle y ser verdaderamente el candidato. Y la respuesta es, si Marcelo Ebrard avanza y las encuestas lo colocan arriba, creo que efectivamente puede acabar por ser el candidato. Y eso significa que esta competencia, pues por más que López Obrador quisiera controlarla, el hecho de abrirlo, el hecho de poner unas reglas básicas como lo hicieron el domingo pasado, lo convierte en una realidad. Y en esos márgenes estrechos que existen, yo creo que Marcelo Ebrard sí puede subir en las encuestas porque, digamos, es la cara fresca. La de Sheinbaum ha estado muy expuesta en todo el país en bardas espectaculares, mítines. La de Ebrard es más nueva. 2, creo que tiene la posibilidad de conectar con clases medias y eso le puede dar una enorme ventaja en las encuestas, de tal forma que sí creo que después de varias semanas de campaña
La sorpresa será que Ebrard avanzara y al final, en agosto, pues estuviera empatado con Sheinbaum y entonces la encuesta pues realmente sí definiera. Eso creo que es lo nuevo políticamente hablando de esto. Y lo segundo que me parece que es nuevo políticamente hablando es que se formaliza un proceso que es violatorio de la ley. Como está conformado este proceso, que reitero, políticamente hablando me parece interesante, por otra parte me preocupa mucho porque es violatorio de la ley electoral en muchos artículos. La ley electoral dice, Oscar Mario, que las precampañas inician la tercera semana de noviembre, es decir, es 5 meses antes de lo que dice. Dice que las precampañas duran 60 días, la de Morena va a durar 70 días. Dice que los ingresos y gastos de los participantes de una precampaña deben ser fiscalizados por el INE. Aquí no hay ningún esquema de fiscalización, de tal forma que este es abiertamente un proceso violatorio de la ley. Una manera de salvarlo para Morena es poner que se trata en realidad no de elegir candidato a la presidencia, sino de elegir coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Esto claramente sabemos que es un truco semántico, porque en el fondo todo mundo sabe que se trata de elegir al candidato a la presidencia y se va a hacer una medición formal, de tal forma que ese, te diría, es el segundo elemento nuevo en este proceso. A ver, doctor Ugalde, desde su perspectiva, estoy juntando 2 o 3 opiniones del auditorio, espero hacerlo bien. Desde su perspectiva, también como analista, Luis Carlos Ugalde, el presidente de la República, el licenciado López Obrador, cede en su posición rígida de siempre para controlar el proceso rumbo el proceso de esta sucesión rumbo a la presidencia del 2024 o a la competencia por la presidencia, y accede a respetar los resultados verdaderos de las encuestas para dar mayor legitimidad a su candidato o candidata y que éste llegue con un verdadero apoyo popular para permitir una mejor gobernabilidad si gana la elección el próximo año? Sí, sin duda. Yo creo que dentro de quitando el control por por legitimar a su candidato con el apoyo de la gente, con el verdadero apoyo de la gente, con lo que marquen y digan estos ejercicios de 4 encuestadoras? Pues yo creo que sí, yo creo que al final del día, aunque probablemente tenga una persona preferida, como siempre ocurre en la política, yo creo que él también sabe que tiene que dar unos márgenes para que haya una participación real. Es decir, ya que se anunció esto, veo muy difícil que puedan ahora sí manipular la encuesta o simularlo. En los últimos 3 o 4 años ha habido una acusación de que las presuntas encuestas para designar candidatos a gobernador pues no han existido, porque efectivamente no las hemos visto, no sabemos ni siquiera quién las hace. En este caso, por petición de Ebrard, lo que ha ocurrido es que ya tiene cada candidato que proponer 2 casas encuestadoras y luego se van a sortear y van a salir 4 de ellas y va a haber otra quinta que va a ser el Comité Nacional de Morena. Entonces, el que haya 5 que sean conocidas reduce cualquier posibilidad de que el presidente pueda cucharearlas, ¿no? Entonces yo creo que sí, efectivamente, pues ya en este momento López Obrador ya está acotado, es decir, puede influir un poco, pero pues finalmente los números son los que dirán qué pasa. Si Adán Augusto sube a 58% de la popularidad de acuerdo a las encuestas, pues va a ser el candidato aunque el presidente quisiera cucharearla. O si Manuel Velasco, el presidente, el representante del Partido Verde, se hace súper popular con su esposa y se convierte en el gran fenómeno de la temporada, pues será muy difícil detenerlo, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que sí, efectivamente, esto ya es más real y políticamente cambia la naturaleza del juego, sin duda. A ver, entonces, está diciendo, es bien interesante, yo que es la respuesta que marca ese punto de inflexión. El presidente de la República tuvo, o se vio obligado, pues, o quiso finalmente ceder e implantar un método democrático para elegir a su candidato o candidata a la presidencia de la República, porque no es lo mismo Morena, ¿no?,
con el presidente, con López, bueno, ya no como presidente, sino Morena con López Obrador desde Chiapas a Morena sin López Obrador? Oscar Mario, yo quisiera acotar tu adjetivo método democrático. Yo hablé de un método más abierto. Democrático difícilmente lo es porque los participantes son invitados del presidente. Es decir, esto es por invitación, no es porque bueno, yo sí, alzo la mano selección, y exacto, me inscribo. personal. Sí. López Obrador hizo que las 3 personas que son los competidores principales lo fueran porque él los mencionó en su conferencia mañanera. En ningún momento Morena ha emitido una convocatoria donde diga quienes aspiren a ser candidatos a la presidencia, vengan e inscríbanse. Que en tu muro no todos sean videos de gatitos super cursis. Comparte tu opinión de... A ver, regreso con el doctor Luis Carlos Ugalde. Me están pidiendo, vuelva a la pregunta, como iniciamos esta conversación, vuelvo con mucho gusto, como ex consejero presidente del IFE, expertísimo en la materia, obviamente, y analista. Comenzábamos esta charla, si usted nos acaba de sintonizar en cualquier parte del país o del mundo, porque la verdad es que llegamos muy bien a través de www.radioformula.com. Bueno, le preguntaba al doctor Ugalde, oiga doctor, a ver, después de lo que finalmente se decide para los aspirantes presidenciales de Morena, este pacto, estas reglas de la sucesión en el 2024, le decía, desde su perspectiva, doctor Ugalde, ¿es el mismo juego con diferentes reglas y distintos protagonistas? Y bueno, a ver, después de lo que hemos comentado, doctor, le pregunto, entonces, desde su perspectiva, ¿hubo dedazo en la elección de los aspirantes a la presidencia de la República en Morena? Fue una elección y selección del presidente López Obrador, pero ¿habrá democracia o se aplicará un método democrático para saber quién es el ganador? Y en otras palabras, entonces la respuesta a la pregunta sería, efectivamente, ¿cambian las reglas del juego para acercarse lo más posible a una especie de primaria dentro de este órgano político y aliados, lo que nunca se ha llevado a cabo, doctor Ugalde? Yo lo frasearía de la siguiente manera. Una vez que ya hubo dedazo para decir quiénes entran al Salón de la Fama, es decir, quiénes son las 3 personas competidoras que el presidente prefiere, a esos 3 se les permite, ya que traen un bagaje de intención del voto que se construyó en los últimos 2 años con muchas actividades simuladas de proselitismo que hicieron en todo el país. Una vez que ya ocurrió eso, el presidente decide que haya una competencia entre ellos, más o menos abierta, para ver quién sale mejor en las encuestas. Esto no es una primaria es cuando la gente vota directamente. Tropicalizada a México, doctor, es a lo que me refería, ¿no? Es una medición abierta a la población en donde quien salga más arriba, pues será la persona candidata. Si queda un empate y quedan más o menos nivelados, yo creo que el presidente tendrá margen de discrecionalidad y podrá decir, a ver, veamos las preguntas, hagamos esta ponderación y podrá influir. Si no hay empate y una persona está muy arriba, creo que esa persona inevitablemente sería la persona candidata, y en ese sentido es un proceso abierto, y en ese sentido sí se trata de un nuevo juego. Y además, como Marcelo Ebrard había estado un poco restringido, opacado, porque su cargo no le permite reflectores, porque no tiene tantos recursos a su disposición, creo que las nuevas reglas en donde ya van a ser, digamos, ciudadanos de a pie, porque ya no van a traer la hora del cargo, les va a permitir medirse uno a uno, y creo que eso va a beneficiar obviamente a Marcelo Ebrard. La pregunta es, ¿qué tanto podrá avanzar en las próximas 7, 8 semanas? ¿Podrá darle para empatar a Claudia Sheinbaum y que entonces sea un final de fotografía? ¿Podrá rebasarla? ¿Le será insuficiente? No lo sé, pero eso es lo que hace que esto sí sea un juego nuevo, Oscar Mario. Sí, claro, bueno, pues empezamos porque aquí no existen los colegios electorales. Ojalá no tuviéramos un sistema tan complejo pero tan sólido como el de Estados Unidos, ¿no? Y otros países europeos. Pero bueno, a ver, esta pregunta interesante para usted.
doctor Ugalde, lo anterior obliga a la oposición, me imagino que se refieren, no, definitivamente PRI, PAN, PRD, a esta alianza Va por México se llama, ¿no? Obliga a la oposición a hacer lo mismo con sus candidatos, democratizar el proceso interno, llámele primaria, llámele tropicalizada, lo que sea. Es interesante. La oposición, entonces, tiene que seguir los mismos pasos de esta estrategia del presidente López Obrador para, pues, dar con un candidato o una candidata que llegue mejor legitimado a la competencia? Yo creo que tienen que ir más lejos, mucho más lejos, porque reitero, este proceso es abierto y en ese sentido pues es más emocionante, pero sigue siendo un proceso muy acotado en donde solo compites si el presidente te da dedazo y donde es una encuesta. Creo que la oposición está obligada para remontar la desventaja que lleva en hacer una cosa más abierta en donde puedan todos los que quieran levantar la mano. Condición número 1, nada de que alguien dice quiénes entran al Salón de la Fama, no. Quien quiera levanta la mano. 2, mediante algún criterio preseleccionas a un grupo que pueda competir. Es decir, si se inscriben 600, pues no puedes hacer un concurso con 600, tienes que reducirlo a un número manejable que haga sentido, digamos 8 o 10 personas. Entonces tienes que pasar de todos los que levanten la mano a 8 o 10 mediante un criterio conocido, mediante una cuestión que sea pública y notoria. Y luego esos 8 o 10 los tienes que poner a competir, los tienes que poner a hacer campaña, a debatir. Ojo, debatir. López Obrador no quiso que debatieran sus competidores. Eso lo hace un proceso, pues, sordo, porque, pues, ¿cómo vamos a saber quién es mejor si no podemos oírlos? Pero ahí no hay debate. Aquí en la oposición creo que debería de haber debates. Y luego creo que la encuesta, por supuesto, te da un mapeo de la población en general, pero a mí me parece que el voto directo de la gente es simbólico y es muy importante, es decir, que la gente vaya y deposite un voto en una urna. Claro, es muy difícil organizar una primaria en donde haya casillas en todo el país como lo hace el INE, pero a lo mejor puede ser un ejercicio acotado. Digital, doctor Ugalde, también digital. O digital, claro. Eso digital. Es más sencillo. Y creo que si la oposición hace eso, pues puede superar en términos democráticos el ejercicio de Morena, y eso lo puede hacer rematar. Sin embargo, Oscar Mario, quiero volver a esto porque a casi nadie le interesa el asunto de la legalidad. Todo el mundo está en estos días muy emocionado con las novedades de las corcholatas y los tapados y la interna de Morena, pero se nos olvida que esto es ilegal, que el sistema electoral mexicano lo prohíbe y que por lo tanto el gran tema que va a empezar a aparecer en los próximos días son impugnaciones de algo que no está en la ley. La ley lo prohíbe, la ley dice que es en noviembre cuando esto debe ocurrir. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? La oposición debe emular lo mismo y poder incurrir en un tema de violación de los plazos de la ley. ¿Cómo se resuelve esto? Que esté ocurriendo y que se esté normalizando no significa que no debamos decir que es ilegal. Yo, Oscar Mario, pienso que los tiempos de las precampañas respecto a la ley son muy restrictivos, pero así está la ley todavía. Y mientras no las cambiemos, pues tenemos que pugnar porque se respete. Y el proceso de Morena no lo está respetando y hay que decirlo una y otra vez. Aunque digan que se trata de elegir al coordinador de la Cuarta Transformación como una manera para decir, no vamos a elegir candidato presidencial, sino coordinador de la transformación. Sabemos cuál es el propósito y en ese sentido se trata de una violación al espíritu de la ley, Oscar Mario. Oiga, y también preguntan, ¿y entonces dónde dejan a MC con su estrategia que todavía no da a conocer? Interesante, ¿eh? Decíamos, bueno, pues están obligando a la coalición Va por México, PAN, PRI, PRD a hacer lo mismo con sus candidatos o candidatas, democratizar un poquito este proceso por primera vez, ¿eh? Por eso al inicio de esta charla comenzábamos así. Pero entonces dicen, ok, ya, la oposición tendrá que hacer más o menos lo mismo y MC también le acotan las alternativas, doctor Ugalde. Dante Delgado, el presidente de MC ha dicho que lo van a hacer hasta fines de año. No sé qué van a hacer. Ahí es diferente, ahí es un partido político, ahí hay una persona que manda
manera muy central, que es Dante Delgado, no lo sé. Ya veremos qué pasa. Yo veo que en el caso de MC pues hay menos, digamos, interés, porque no hay personas públicas que hayan levantado la mano. De hecho, el gobernador de Nuevo León dijo que no va, el alcalde de Monterrey, Colosio, ha dicho que no va, el gobernador de Jalisco ha dicho que no va. Entonces no hay personas visibles, atractivas, que hagan que la gente voltee a ver el proceso de MC. Muchos han especulado que Marcelo Ebrard, si no gana aquí, se ve para allá. Yo no lo creo. Yo creo que estas reglas de Morena que se dieron son razonables desde mi perspectiva, y por lo tanto quien pierda o los que pierdan pues no tienen razón para decir hubo truco, hubo mala fe. Yo creo que tendrán todos que aceptar el resultado. Entonces, en ese no le veo que tenga candidato ni que pueda hacer algo emocionante como proceso interno por falta de aspirantes. Y por lo tanto creo que ese proceso que van a hacer hasta fines de año será menos relevante políticamente. Oiga, pues entonces, si estoy también resumiendo, pues ya son 3 o 4 opiniones en el mismo sentido, y quizá la de su servidor también. De nueva cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como extraordinario estratega político, marca las nuevas reglas para todos en este proceso de selección y elección del candidato a la presidencia. ¿Está de acuerdo? Yo le quitaría un poco los adjetivos y la grandilocuencia a lo que acabas de decir, pero sí, creo que es algo interesante. Bueno, pero es la realidad, doctor Ugalde. Le preguntaba al principio, oiga, ¿es el mismo juego con diferentes reglas y distintos protagonistas? Pues no es el mismo juego, ni las mismas reglas. Los protagonistas sí son diferentes. No, yo creo pero que es sí marca un punto de inflexión, ¿no, doctor Ugalde? Sí, yo creo que es interesante, yo creo que me parece más benéfico, y yo creo que es bueno escucharlos. A mí me hubiera gustado que hubiera debates, por supuesto. Regreso a la parte final de esta charla, y siempre muy agradecido con el doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, pues ahora director de su propia empresa de análisis, Integralia. Doctor, pues ya muchas preguntas, comentarios, y se quedó usted a mí me hubiera gustado que hubieran permitido los debates entre los candidatos de Morena y los dos de esta coalición, PT y Partido Verde, que digo, para muchos ya son los infantes terribles o convenencieros de este grupo, ¿no? Pero bueno, da igual. Pero oigo otro tema antes de concluir. Termine con la idea mejor de esto de los debates, y le están preguntando algo que le preocupa y ocupa mucho al doctor Ugalde. Pregúntale, ¿qué opina de cómo se van a financiar y a publicitar los candidatos? Esa es otra, está totalmente confuso la metodología o el acceso, que dice no habrá fondos públicos, le hace, no sé, Morena, ¿no? Porque los partidos políticos lamentablemente se financian de nuestros impuestos, pero Morena no les va a dar dinero, no pueden pedir a particulares. Pues entonces, ¿de dónde va a venir la lana? ¿Y qué tantos pueden publicitar? A ver, dígame. La lana de las precampañas, que reitero, llevamos 2 años con precampañas, es muy importante decirlo. En los últimos meses hemos visto actos multitudinarios, sobre todo de Sheinbaum, en muchas entidades del país, en eventos con 5,000, 10 o 15,000 personas. Yo ayer estuve, por ejemplo, en Ciudad Juárez, y toda la ciudad estaba tapizada de espectaculares de el secretario de Gobernación. En cualquier entidad, y la gente que nos escucha lo sabe, te asomas por la ventana de tu casa y hay un espectacular de Sheinbaum, o una barra de Marcelo, o una de Adán Augusto. Entonces, eso ya ocurrió. ¿De dónde salió ese dinero? No lo sabemos, lo suponemos. Ahora que va a iniciar este proceso, digamos, más regulado, pues no hay reglas. Lo único que dice la convocatoria de Morena es que se deberán, en un tono normativo, se deberán evitar los derroches, pero no hay reglas de fiscalización, porque las reglas de fiscalización las pone el INE, y porque la ley dice que las precampañas que deben iniciar en noviembre serán fiscalizadas, esos ingresos y gastos, por el INE. Pero este proceso, que no sabemos qué es legalmente hablando, que es violatorio de la ley, pues no es fiscalizable por el INE. Entonces aquí está otro de los grandes problemas de adelantar tanto el proceso. Entonces,
pues esto es un gran problema. ¿Cuánto crees que se requiere por cabeza para hacer una campaña que gane el voto? ¿De dónde viene el dinero? Pues de amigos, de empresarios, de gente que quiere hacer contratos con el nuevo gobierno. Ahí empiezan los problemas de la corrupción, cuando todo es opaco, y este proceso por definición será opaco porque no sabremos quién da dinero y en cuánto se gasta y en qué se gasta. Primer problema. Y segundo comentario, respecto al tema de los debates. A mí me encantaría verlos en escena, porque ahí se transmite y se ve la naturaleza humana, el temperamento, las ideas, no las frases hechas y repetidas que muchos de ellos hacen para caerle bien a López Obrador. No, ante un debate ves a la persona pensando por sí misma. A mí me parece, por ejemplo, que Fernández Noroña es el mejor orador de todos ellos, es el más genuino en sus puntos de vista. A lo mejor no me gustan, pero él se llama un radical y explica por qué, contrasta, está informado, dice además, y tiene razón de que es el verdadero candidato de izquierda de esta contienda, dice y explica con datos por qué él es el verdadero candidato del pueblo, y lo creo, de entre de los que están en competencia. Y eso sería muy útil para que los votantes de Morena y la población en general viéramos quién es quién. No lo hemos visto. Todo esto en un sentido es un montaje, porque cuando compites por el favor del Señor para que te elija, tratas de mimetizarse con él, y entonces no eres genuino. Un debate podría darnos más información real de las ideas y del temperamento de cada uno, y por eso creo que hubiera sido deseable que esto existiera. Doctor Ugalde, algo que usted ha mencionado con insistencia y que siempre le ha preocupado y quizá a pocos ocupado, el blindaje para recibir recursos de dudosa procedencia. No hay blindaje aquí, no hay reglas, no hay nada. Lo único que se dice es que no deberán derrochar, eso no es nada. Bueno, pero entonces está el asunto que siempre le preocupa a usted, ¿no? Es el problema de que se está gestando ya compromisos que van a gestar corrupción en caso de que alguno de ellos sea el nuevo presidente de México. ¿Cuánto dinero, otra vez le pregunta a la gente, cuánto dinero cuesta poner espectaculares en todo el país como lo han hecho algunos candidatos? ¿Cuánto te cuesta organizar un meeting con 15,000 personas? ¿Cuánto te cuesta pintar miles de bardas con tu nombre? Entonces, eso ya ocurrió. Son recursos públicos desviados o son donaciones de particulares. Todo eso tiene un costo a futuro, y los costos en los que se incurrirán en las próximas semanas va a gestar compromisos. No sabemos cuánto cuesta, además de que esto es inequitativo porque pues los demás que vienen a competir por otros partidos no han tenido el privilegio de todo esto que sí han tenido los aspirantes de Morena. Entonces, por eso, respecto a nuestra ley electoral restrictiva, esto es violatorio, genera inequidad, se adelantaron, y eso claramente es indebido desde el punto de vista legal. Oiga, y una que se repite, y de nuevo cuenta su respuesta, el que el presidente de la República haya dicho, bueno, tengo que ser mucho más flexible, y realmente no son las encuestas, que generalmente no se conoce su metodología, ni hay las famosas espejo. En este momento tengo que, no sé si la palabra, el término sea ceder, y tengo que obligar a que el proceso de, no de selección, pero sí de elección, sea mucho más democrático, a democratizar todo este mecanismo. ¿Está usted de acuerdo? No estoy de acuerdo con el objetivo democratizar. ¿No? Yo diría Okay. abrir más. Pues pero, porque, como dije, es por invitación. Entonces, no, sí, por eso, sí, de dedazo y después proceso. Okay, dedazo y democracia. Y democracia, exacto. Ok, está bien. Yo creo que son reglas razonables. El que el rebelde, que es Ebrard, haya aceptado gustoso significa que están bien pensadas. A mí me parecen razonables dentro de este acotamiento de que es por invitación solamente. Me parece que está bien, y me parece que López Obrador en ese sentido pues pierde el control que tenía hasta hace poco, y que al final el número mandará, si es que el número es definitivo y contundente de quien vaya arriba. En ese sentido no solamente se abre un poco el proceso, sino que además aumenta la rentabilidad. Claramente Morena no va a tener un día de campo el próximo año. Yo creo que la elección se va a competir, y este proceso ayuda a ver quién puede ser más competitivo, más rentable. Le ayuda al presidente.
¿Es Claudia la más rentable y políticamente competitiva, o es Adán, o es el Güero Velasco, como le llaman? Bueno, ya lo sabremos después de esto. Creo que esto sí ayuda, aunque será un entrenamiento, un calentamiento de 3 meses, sí se va a transpirar la naturaleza para la campaña de cada uno de los competidores. Bueno, y concluimos con esta. Está interesante. Esta llega de Querétaro. Dicen, entonces, doctor Ugalde, esta democratización o apertura, no en la selección, sino en la elección para candidato o candidata a la presidencia de la República, y ya no entiendo qué me pusieron aquí. Sí, ya. ¿Cree usted, imagínese, le están pidiendo que sea divino, ¿no? ¿Cree que fue una decisión del presidente López Obrador o lo influye el grupo de asesores? Es que no sabe quiénes son los asesores del presidente, como pues ya no está Lázaro Cárdenas, que era su jefe de asesor, etcétera. A ver, ¿es una decisión que él toma solo desde su perspectiva o lo convencen que así sea, doctor Ugalde? Pitonizo, no tiene que ser casi pitonizo, pero a ver, dígame. Yo creo que él lo decide como todo, claro, influido por el contexto, influido por el resultado del Estado de México, influido por la rebeldía moderada de Marcelo Ebrard. Creo que esta rebeldía moderada de Ebrard, por supuesto que influyó y movió las reglas del juego para bien, creo yo. Todo eso en su conjunto, pero él es el que decide la mayor parte de las cosas que ocurren en su gobierno, sobre todo este tipo de cosas. Entonces creo que él es el que decidió y el que es el que dictó las reglas del juego, es mi perspectiva. Entonces, sí nos trasladamos en este proceso, no de selección, sino de elección, a los candidatos o candidatas a la presidencia, no solo dentro de Morena, sino la oposición va a tener que hacer algo similar, quién sabe qué decida el Movimiento Ciudadano o el señor Dante Delgado, pero se pasa de una rigidez absoluta a una ¿qué? ¿Cuál sería su...? Pues se pasa a un proceso más abierto de selección de los partidos. Creo que eso es bastante saludable y bastante bueno. Ya veremos qué anuncia la oposición el 26 de junio. Ojalá rebasen a Morena, porque en la medida en que lo rebasen, creo que van a poder remontar el tiempo que Morena se les adelantó, reitero, de manera ilegal, pero finalmente se adelantó. La gran pregunta para la oposición y para Movimiento Ciudadano es ¿con quién, no? Para la oposición es quiénes de los que han levantado la mano puede ser un candidato atractivo para la población. En el caso de la oposición PAN, PRI, PRD, pues más de 10 personas ya han levantado la mano. Sí. La cosa ahora es que se pongan a competir, fuera del confort de las entrevistas 1 a 1, fuera del confort de las declaraciones. Ahí es donde se mide a la gente y creo que ahí podremos ver de la oposición quiénes de los que han levantado la mano puede ser, como dicen, un buen gallo o una buen gallo de pelea. Eso es muy importante porque pues se trata de competir a cielo abierto, y eso solo se ve en una competencia abierta. Bueno, me quedo con esta, doctor, que usted no está muy de acuerdo, pero de nueva cuenta el presidente López Obrador, como extraordinario estratega político, marca las nuevas reglas para todos en esta sucesión. Bueno, en fin, pero como usted dice, qué bueno, hay mayor apertura, mayor flexibilidad, para no hablar de mayor democracia, ¿no? Me parece muy bien así, Oscar Mario. Ahí lo dejamos nada más. Doctor Ugalde, un gusto, siempre. Gracias, muy buenos días, Oscar Mario.